Y en temas de salud, ayer el Tribunal Superior declaró como ilegal la política de salud que implementó el gobierno durante la primera parte de la pandemia de COVID-19, especialmente porque en los hogares de ancianatos en Inglaterra se produjeron situaciones irregulares. En este sentido, se señala que al comienzo de la pandemia se dieron situaciones ilegales en un golpe significativo a la afirmación de que los ministros habían lanzado a un anillo de protección alrededor de los residentes más vulnerables. En este sentido, el Tribunal Superior declaró como irracional la política que implementó el gobierno en la primera etapa de la pandemia de COVID-19 entre marzo y mayo del 2020, en el que se permitía a las personas que habían sufrido COVID-19 regresar a los ancianatos sin haber tomado medidas básicas como aislamiento o pruebas de COVID-19 para confirmar que no eran contagiosas. Esta decisión fue tomada luego de que 2 mujeres presentaron casos después de que sus padres murieron de COVID en hogares de ancianos entre abril y mayo del 2020 y pidieron la renuncia del primer ministro Boris Johnson después de la sentencia que es considerada histórica, diciendo que la política de hogares de cuidado ilegales fue uno de los varios fracasos en el manejo de la pandemia por parte del gobierno. El primer ministro debe asumir la responsabilidad de todo lo que sucedió durante esos meses que obviamente él mismo aprobó. También se le pidió al exsecretario de Salud, Matt Hancock, que considerara si engañó al Parlamento por la protección de los hogares de ancianos y describió su reclamo de anillo de protección como una mentira despreciable de la que debería avergonzarse y por la que debería disculparse. El exsecretario de Salud ha asegurado que desde el principio de la pandemia se tomaron todas las medidas y se lanzó un anillo de protección alrededor de los hogares de ancianos. Pero las directrices del gobierno emitidas el 2 de abril del 2020, cuando los ministros se apresuraban a liberar 25,000 camas de hospitales en medio de los temores de que el Sistema Nacional de Salud NHS pudiera verse abrumado, confirmaron que no se requerían pruebas negativas antes de ser trasladados a los hogares de ancianos. Más de una cuarta parte de todas las muertes en las residencias de ancianos entre marzo y abril del 2020 involucraron COVID-19. Aproximadamente 12,500 ancianos murieron en ese periodo.